Bueno, en esta ocasión tenemos que hablar sobre la legitimación activa y pasiva en los juicios de reivindicación, ¿sí? En cuanto a la legitimación activa, el código no trae una norma donde expresamente hable de legitimación activa, sino que la podemos extraer de las previsiones del artículo 2248, ¿sí? Este artículo establece que la acción reivindicatoria tiene por finalidad la existencia del derecho real y que procede ante actos que produzcan su desapoderamiento, ¿sí? Por lo tanto, entendemos que la legitimación activa le corresponde a los titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión, ¿sí? ¿Cuáles son los derechos reales que se ejercen por la posesión? Bueno, dominio, condominio, propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios, usufructo, prenda en el caso de cosas muebles, ¿sí? Eh, servidumbres activas y anticresis. Sabemos que en la mayoría de los casos las acciones reivindicatorias van a estar vinculadas a derechos reales de dominio, pero bueno, no podemos dejar pasar por alto que hay otros derechos reales que se ejercen por la posesión y no solo el dominio, ¿sí? Mención aparte para las servidumbres activas, el código en el artículo 1891 dice que las servidumbres activas se ejercen por actos posesorios y no por la posesión. Nosotros entendemos que entre actos posesorios y posesión no hay diferencias. Por lo tanto, la servidumbre activa también se ejerce por la posesión y en consecuencia el titular de la servidumbre goza de la acción reivindicatoria. Sin perjuicio de todos estos supuestos que mencionamos, el código también legitima al acreedor hipotecario, ¿sí? Más allá de que obviamente la hipoteca no es un derecho real que se ejerza por la posesión, en el entendimiento de que el inmueble hipotecado que sufrió un desapoderamiento implica que se pone en riesgo la garantía del acreedor hipotecario que podría ocasionarle un menoscabo a esa garantía, se protege también al acreedor hipotecario con la acción reivindicatoria. ¿Sí? Hacemos estas salvedades sin perjuicio de tener presente que en la mayoría de los casos se van a encontrar con reivindicaciones en donde esté en juego el dominio, ¿sí? O bueno, eventualmente la propiedad horizontal, sabemos que también tiene mucha relevancia. Ahora bien, el código dice titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión. Está claro que no hay discusión en torno a quien tiene título y modo suficiente, es decir, ese título, esa compraventa instrumentada por escritura pública y que recibió la posesión de la cosa, va a ser el caso más habitual. Pero aparecen otras situaciones que exigen un análisis, ¿sí? Y que tienen que ver con lo que se denomina la cesión expresa o implícita de la acción reivindicatoria. ¿A qué aludimos con esto? Bueno, pensemos en un supuesto en el cual se celebra un contrato de compraventa de inmueble instrumentado por escritura pública, pero en el cual el vendedor no puede hacer entrega de la posesión al comprador porque el inmueble está usurpado, ¿sí? En ese caso, digamos, el planteo fue, ¿tiene la acción reivindicatoria el comprador que no recibió la posesión del inmueble? Porque desde el punto de vista de la legislación de fondo, en virtud de los artículos 750, 1017 y 1892, esa persona no adquirió el derecho real, ¿sí? Nuestro sistema en materia de derechos reales y sobre inmuebles exige título suficiente y modo suficiente. ¿Existe título suficiente? Absolutamente. Tengo un contrato instrumentado por escritura pública, con lo cual cumplí con las disposiciones del artículo 1017 y 1892 del Código. Pero por otro lado, no recibí como comprador la posesión de la cosa. Y ya sabemos que antes de la tradición, el acreedor no adquiere ningún derecho real sobre la cosa, ¿sí? Previsión del artículo 751. En consecuencia, se planteó si en ese contexto, quien tiene el título suficiente pero que no recibe la posesión, puede
ejercer la acción reivindicatoria iure propio o debe subrogarse en los derechos del vendedor. Y acá se planteó lo que se denomina cesión expresa o cesión implícita. ¿Cuál es la cesión expresa? Aquella en la que en el título expresamente, valga la redundancia, se estableció que el vendedor cede la acción reivindicatoria al comprador. ¿Sí? ¿Cuándo habría cesión implícita? Cuando no hay una cláusula, digamos, redactada en estos términos, es decir, de cesión de la acción reivindicatoria, pero que el hecho de que en esa escritura se diga que el vendedor cede todos los derechos que tiene sobre la cosa, se considera tácitamente incluida dentro de la cesión de derechos la acción reivindicatoria. A nivel provincial no tenemos digamos, una regla unánime, ¿sí? Es decir, un parámetro que se haya fijado para todos los tribunales. A nivel nacional, es decir, en el ámbito de la capital federal, sí tenemos un plenario denominado Arcadini, en el cual se estableció como regla general que por efecto de la cesión implícita, el adquirente, que no recibió la posesión de la cosa, sí recibe la acción reivindicatoria y puede ejercer iure propio, ¿sí?, la acción a fin de obtener la restitución de la cosa. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Que si no tuviese la acción reivindicatoria, debería subrogarse en los derechos del vendedor para que el usurpador entregue la cosa al vendedor y luego exigir al vendedor la entrega de la cosa al comprador para, ahí sí, convertirse en titular del derecho real. ¿Sí? Digamos, dado que el criterio que surge de este plenario Arcadini es que el adquirente tiene la cesión implícita de la acción reivindicatoria, va a ejercer esa acción por derecho propio. En términos prácticos, va a ser él quien demande al poseedor de la cosa que digamos, deba entregarla, y en ese caso, él directamente como comprador va a recibir la cosa, ya que no va a necesitar de la subrogación para que la cosa vuelva al vendedor. Esta figura de la cesión implícita vamos a retomarla en unos minutos cuando hablemos de la figura del comprador por boleto. Vamos a referirnos a otras situaciones posibles. ¿Qué sucede cuando tengo un acuerdo, un contrato de compra-venta o de cualquier otro, donación, dación en pago, ¿sí?, permuta, en virtud del cual un sujeto se obliga a transmitir la cosa a otra, suscriben el título en virtud del cual se implementa el contrato, si este acto jurídico instrumentado por escritura pública en materia de inmuebles, ¿sí?, pero quien está obligado a hacer entrega de la cosa no lo hace, ¿sí? Acá se plantea si el adquirente tiene acción reivindicatoria contra el transmitente para que le entregue la cosa o no, ¿sí? La conclusión a la que arriba la doctrina de manera unánime y la jurisprudencia es que no existe acción reivindicatoria entre las partes contratantes, sino que con lo que cuenta el adquirente para obtener la entrega de la cosa son las acciones personales derivadas del acuerdo que suscribieron, ¿sí? Es decir, no va a ser ni más ni menos que una acción de cumplimiento de contrato. Por lo tanto, y a diferencia de la acción reivindicatoria, la acción de cumplimiento de contrato sí está sujeta a un plazo de prescripción, ¿sí?, que actualmente en nuestro código es de 5 años. Por lo tanto, tengamos presente esta circunstancia. Cuando alguien se compromete frente a otro a entregar la cosa y el adquirente no recibe la entrega de la cosa, el adquirente tiene un plazo de 5 años para exigir el cumplimiento de la entrega de ese inmueble, ¿sí? Vencido el plazo, pierde la acción personal en virtud del cual puede intentar obtener la entrega de la cosa. Ahora bien,
Otra figura que aparece acá en el conflicto entre adquirente y transmitente es la del boleto de compraventa. Se ha discutido un montón, ¿sí?, sobre cuál es la noción de boleto de compraventa. Nosotros ya le hemos dedicado una capacitación al boleto, ¿sí? Pero bueno, acá lo que nos queda por ver es qué sucede cuando se da el conflicto entre el transmitente, que celebró el boleto con el adquirente y no le entrega la cosa, ¿sí? En este ámbito, el comprador por boleto puede ejercer las acciones personales para que el vendedor por boleto le haga entrega de la cosa, en los mismos términos que señalamos recién cuando hay escritura pública. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se celebra un boleto de compraventa sobre un inmueble que está siendo poseído ilegítimamente por un tercero, ¿sí?, a través de una usurpación? Bueno, en este caso se plantea la doctrina si el comprador por boleto tiene la acción reivindicatoria o no, ¿sí? La opinión mayoritaria es que el comprador por boleto no tiene la acción reivindicatoria porque, no siendo el boleto un título suficiente en los términos del 1892, ¿sí?, y no teniendo el comprador por boleto el derecho real, no puede en consecuencia ejercer la acción, o no recibe por vía de cesión implícita la acción reivindicatoria para poder recuperar la cosa de manos del usurpador. Y, digamos, aquella doctrina quizás un poco más progresista en el tema, lo que sostiene es que en ese caso, el comprador por boleto lo que puede hacer es subrogarse en los derechos del vendedor, ¿sí?, y ejercer la acción reivindicatoria, ¿sí?, bajo la figura del vendedor para que la cosa vuelva al vendedor y, una vez en poder del vendedor, ejercer la acción de entrega de la cosa en virtud del cumplimiento del contrato. Desde mi punto de vista, y acepto que estoy prácticamente solo en esta idea, yo entiendo que el comprador por boleto sí cuenta con la acción reivindicatoria. ¿Por qué? Porque en aquellos, el argumento que se ha utilizado para decir que el comprador por boleto no tiene la acción reivindicatoria, no cuenta con la acción reivindicatoria, es que el comprador por boleto no es titular de un derecho real. La realidad es que cuando un comprador que instrumenta el acuerdo por escritura pública y no recibe la cosa, tampoco es titular de un derecho real. Es cierto que cuenta con el título suficiente, ¿sí?, que exigen los artículos 1017 y 1892 del Código. Pero no menos cierto es que no tiene el derecho real tampoco, porque le falta el otro elemento que es el modo, ¿sí?, que se configura con la tradición de la cosa. Por lo tanto, si el argumento es decir que el comprador por boleto no puede ejercer la acción reivindicatoria porque no tiene el derecho real, lo mismo debemos decir del adquirente por escritura pública. Tampoco cuenta con el derecho real. Otro argumento que podría utilizarse para desestimar la posibilidad de que el comprador reciba la acción reivindicatoria por vía de cesión implícita sería argumentar que no hay acuerdo instrumentado por escritura pública, ¿sí?, para configurar un título suficiente. Ahora bien, no menos cierto es que el comprador por boleto, en virtud de las previsiones del artículo 1018 del Código Civil y Comercial, puede exigir que ese acuerdo se instrumente por escritura pública, ¿sí? Por lo tanto, la solemnidad que se exige en términos de derechos reales inmobiliarios es como medio de prueba y no como de solemnidad del acto, en tanto careciendo de la forma que exige el código, acarrearía la nulidad del acto jurídico en sí mismo. Es decir, que aquel que obtuvo un boleto de compraventa podría demandar la escrituración, ¿sí? Con lo cual, entiendo que el comprador por boleto
recibe por vía de cesión implícita o expresa, si en el boleto se dejase constancia de que el tramitente le cede la acción reivindicatoria, ¿sí? Y podría demandar iure proprio frente al usurpador la restitución de la cosa. Hay algunos fallos aislados que han admitido, ¿sí?, que el comprador por boleto tiene la legitimación activa, pero reconozco que en casi la uniformidad de casos jurisprudenciales y en términos de doctrina, se entiende que el comprador por boleto carece de la legitimación activa. Por otro lado, ¿a quién corresponde la legitimación pasiva en las acciones reivindicatorias? A dos sujetos sustancialmente. Al poseedor, ¿sí?, es decir, aquel contra el que se dirige la acción. Obviamente que estamos frente a un poseedor, estamos demandando la reivindicación frente a un poseedor ilegítimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si fuese poseedor legítimo, obviamente tendría el derecho real, y en cuyo caso esa demanda será rechazada, ¿sí? Por lo tanto, la acción se dirige contra el poseedor, pero aquel que posee sin derecho de poseer. Usurpador, aquel que, más allá de que tiene la posesión pacífica, no tiene una posesión legítima, ¿sí? Y por otro lado, el artículo 2255 también faculta a que la acción se dirija contra el tenedor, ¿sí? El tenedor, en virtud incluso de un contrato hecho con el reivindicante. Por ejemplo, un contrato de locación, donde el locador hizo entrega de la cosa al locatario, ¿sí? Y el locatario, una vez vencido el contrato, se niega a restituir la cosa, el locador podría ejercer la acción reivindicatoria para recuperar la cosa. Lo mismo en los comodatos, ¿sí? Si el comodatario se niega a restituir la cosa, el comodante podría ejercer la acción reivindicatoria para recuperar. Incluso, recuerden que nosotros sentamos como premisa que las acciones posesorias prescriben al año y por ende también el juicio de desalojo. En consecuencia, en algunos casos la acción reivindicatoria es la única opción que tiene el sujeto para recuperar la cosa. Acá quiero dejar marcado un aspecto que resulta, digamos, peligroso en instancia judicial. Hay algunos jueces que cuando se invoca como causa de la acción reivindicatoria un contrato en virtud del cual el demandado es tenedor, hay jueces que rechazan la demanda, incluso in limine, he visto esto, o por lo menos sacan digamos, resoluciones como de previo cumplimiento, ¿sí?, o medidas para mejor proveer, en la cual piden al actor que aclare por qué se demanda un tenedor, ¿sí? En la inteligencia de que la legitimación pasiva solo puede recaer sobre un poseedor ilegítimo. Cuando pasa esto en instancia judicial, hay que apelar la decisión judicial, ¿sí? Tenemos una norma expresa en el Código Civil, el artículo 2255, que habilita al actor a ejercer la acción reivindicatoria incluso contra el tenedor, ¿sí? Por lo tanto, cuando verifiquen esta circunstancia, apelen la resolución, ¿sí? Porque en muchos casos quedan condicionados de manera definitiva en este proceso o incluso en otros si esa resolución judicial queda firme. Bueno, con esto damos por cerrada los aspectos vinculados a la legitimación activa y pasiva en los juicios de reivindicación.